Hola, mi nombre es Tania Tejeda, yo soy estudiante de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, actualmente curso el segundo año de la licenciatura de Medicina. Soy creadora de contenido, me puedes encontrar en Instagram como @Gabriela-med-. El día de hoy vamos a ver lo que es la artrología. Veremos su clasificación, sinartrosis y diartrosis. Empezando con qué es la artrología. La artrología es la parte de la anatomía que estudia las articulaciones. Las articulaciones están constituidas por un conjunto de formaciones anatómicas que unen uno o dos o más huesos. No todas poseen el mismo valor ni la misma importancia. En la clasificación, estas se van a clasificar en tres características importantes. La primera es por su grado de movimiento. Vamos a encontrar las articulaciones móviles, las semimóviles o anfiartrosis, las articulaciones inmóviles. Según su eje de movimiento, por giro vamos a encontrar la rotación alrededor de ejes ortogonales y por desplazamiento vamos a ver que es el traslado en los planos perpendiculares a sus ejes. Según el tejido articular, vamos a encontrar las articulaciones fibrosas que tienen tejido fibroso interpuesto, las articulaciones cartilaginosas que tienen cartílago interpuesto y las articulaciones sinoviales que tienen el líquido sinovial. Según el tipo y la disposición del tejido que se interpone entre las superficies articulares, vamos a encontrar sinartrosis y diartrosis. La sinartrosis son todos los tejidos que presentan continuidad entre las superficies articulares. Por otro lado, la diartrosis son tejidos discontinuos que presentan una cavidad articular con líquido sinovial. Viendo lo que son las sinartrosis, son uniones entre los huesos o más estructuras articuladas. Es un tipo de tejido conectivo sólido o semisólido y se clasifican de acuerdo al tejido conectivo principal que compone la articulación. Vamos a encontrar tres tipos: las fibrosas que tienen tejido fibroso interpuesto, cartilaginosas que tienen tiene cartílago interpuesto y las óseas que tienen tejido óseo. Las fibrosas o sin fibrosis son las suturas del primer tipo, que son las que unen huesos que proceden de un esbozo membranoso, haciendo que queden inmovilizados. Es un tejido fibroso de fibras cortas y las vamos a encontrar entre los huesos del cráneo y de la cara. Un ejemplo son las suturas que encontramos en nuestro cráneo. Por ejemplo, aquí tenemos la sutura lambdoidea. Las suturas las vamos a clasificar según la configuración de las superficies articulares. Vamos a encontrar las suturas planas, que son armónicas, se ponen en contacto con las superficies planas y lineales, y un ejemplo son los huesos nasales. Tenemos lo que son las suturas escamosas, que se van a poner en contacto con las superficies que están talladas a bisel. Un ejemplo son las temporoparietal. Tenemos las suturas dentadas, que son engranamientos o dentalladuras, un ejemplo la sutura coronal, y las esquindilesis, que la superficie en forma de cresta se articula con una ranura, por ejemplo el hueso Vomer y el esfenoides. Tenemos la sintesmosis, que tienen una unión por ligamentos, que son fibras de mayor longitud en forma de cordón o de cinta. Van a permitir movilidad y un ejemplo de ellos es el ligamento estiloideo. También tenemos la membrana interósea, que es una unión por medio de hoja de tejido conectivo, y un ejemplo de es la membrana interósea radioulnar. En la gónfosis está unida por una prolongación en forma de clavija o espina que se va a introducir en un hueco y va a mantener su posición gracias a sus fibras cortas. El ejemplo es entre la raíz del diente y el alveolo. Las estructuras cartilaginosas son las superficies articulares en las cuales vamos a encontrar cartílago hialino o circondrosis y fibrocartílago. Estas se van a interponer entre ambos huesos, carecen de cavidad sinovial y ligamentos periféricos. Van a rodear la articulación, por ejemplo, las articulaciones condrocostales. Tenemos en el cartílago epifisiario los que son de crecimiento. Como primer paso vamos a saber que tenemos una articulación transitoria. Esta va a ser una unión entre epífisis y diáfisis mediada por cartílago. El segundo paso es que se va a reemplazar esta articulación y como tercer paso vamos a obtener que se sueltan ambas partes, para que al final esta quede sustituida por una lámina epifisiaria. Tenemos la sínfisis, que es fibrocartílago interpuesto entre las superficies articulares. Podemos encontrar el disco intervertebral, la sínfisis y la pubiana. Permiten movimientos limitados y de poca amplitud individual y actúan en forma conjunta. Pueden proveer lo que es absorción de fuerzas y de choque, como es la resistencia y la flexibilidad. En las óseas vamos a encontrar la sinostosis, que son soldaduras óseas entre huesos que son completamente inmóviles, por ejemplo el esfenoides y el occipital.
Lo que es la diartrosis, son articulaciones que presentan cavidad sinovial, son muy útiles y tienen en común las formaciones anatómicas de base que las constituyen. Vamos a encontrar las superficies óseas, los huesos y las cápulas. Cuando hablamos de las superficies óseas, son revestidas por cartílago de tipo hialino, los huesos que se encuentran unidos por la cápsula articular y por los ligamentos, y también tenemos la cápsula que es el revestimiento sinovial en la cara inferior. En estas superficies articulares vamos a saber que estas tienen una forma variable según la articulación considerada. Es decir, cuando las superficies en contacto no son planas, la convexidad de una pieza ósea se corresponde con una superficie configurada en sentido inverso o cóncava. También tiene grados de libertad de las articulaciones en comparación de los movimientos de los huesos con rotaciones alrededor del eje perpendiculares entre sí. Vamos a encontrar que puede ser uniaxial, biaxial, 3 grados de libertad y multiaxial. Cuando hablamos de uniaxial, es uno que limita la rotación en un solo eje, posee un solo grado de libertad. En biaxial vamos a tener movimientos independientes alrededor de dos ejes y tiene 2 grados de libertad. En 3 grados, esta se va a mover en los 3 ejes ortogonales y va a tener 3 grados de libertad, y en el multiaxial se va a mover alrededor de muchos ejes de posición intermedia. Hoy vamos a encontrar lo que son esas articulaciones sinoviales, que las vamos a clasificar igual por uniaxial, biaxial, 3 grados y multiaxial. Iniciamos con la articulación sinovial esferoidea, también conocida como enartrosis. Son esféricas o casi esféricas. Es una articulación convexa que se aloja en una superficie cóncava y es multiaxial. Tenemos la elipsoidea, también conocida como condilea, que está representada por dos segmentos elipsoidales que están dispuestos en sentido inverso. Tiene dos ejes de movimientos y tienen dos subgéneros. Tenemos lo que es las articulaciones sinoviales celar, que tiene un encaje recíproco, tiene forma de silla de montar, es cóncava en un sentido y convexa en otro y tiene movimiento en dos ejes. También tenemos la trocoide, que son superficies articulares en segmento de cilindro, uno convexo y otro cóncavo, y forman un pivot y tienen un movimiento en un solo eje, por ejemplo, el atlas y el axis. También tenemos lo que es el clígnimo, también llamado troclear, que es función de una bisagra, tiene movimiento uniaxial y tiene forma de polea. En su garganta se aloja la saliente de la superficie articular opuesta. En el cartílago articular hialino se va a adherir íntimamente al hueso, tiene un comportamiento en el cual los elementos de amortiguación frente a los choques y tiene desaparición. Esta va a cargar el desgaste rápido del hueso por presión y por frotamiento recíproco. No posee vasos sanguíneos y se nutre por invisión a expensas de líquido sinovial. Tenemos el labrum articular y el disco y el menisco. El labrum articular tiene forma de anillo alrededor de ciertas cavidades articulares. Su cara interna mira la cavidad articular y la externa se relaciona con los medios de unión periféricos, por ejemplo, la cápsula articular del hombro. En el disco y el menisco, estos se encuentran interpuestos entre las superficies articulares. Los meniscos pueden presentar inserción ósea en sus extremidades y los discos en el centro pueden observarse una perforación. Así que muchas gracias por tu atención. Recuerda que estas diapositivas están disponibles en el UDocs de Harper Navarro. Las puedes descargar y puedes repasar con ellas. Y a mí me encuentras en Instagram como Gabriela-med- y en UDocs como Gabriela.